Ya estamos grabando, muchachos. Alejandro, tú también, por favor, comienza la grabación. Y bueno, el motivo de esta segunda reunión, chavos, es que el año pasado, que también también tuvimos el propedéutico vía remota, eh, tuvimos una sesión al inicio y una al final para cerrar. Y sí sentimos que en medio, en los días del propedéutico propiamente, muchos muchachos sintieron como que los habíamos abandonado, ¿no? A pesar de que estaba el chat y de que estaba la lista de correo para hacer dudas y demás, eh, el hecho de que no interactuáramos con ellos hasta el final del propedéutico sí, como que no le cayó bien a muchos chavos, como que se sintieron abandonados. Entonces, la idea de esta reunión es pues ir viendo cómo les va, se están sintiendo, cómo ven el material, si tienen más dudas de que no se hubieran cubrido la sesión pasada, y básicamente cualquier otra cosa que quisieran explayar. No sé si alguno de los tutores quiera decir algo más al respecto. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Y yo les aviso, yo definitivamente después de las 3 tengo que desconectarme. Sí me gustaría que esta reunión no tardara tanto como la pasada, que sí, 2 horas me parece excesivo. Víctor sugiere que nada más usen el chat los muchachos. No estoy seguro. Bueno, o sea, si alguien levanta la mano y Alejandro le deja usar su micrófono, me parece que también es válido, pero si quieren también pueden comenzar. ¿O quieres decir el chat de Rocket Chat? Ya. Sí, Víctor dice que nada más utilicen el chat, que no deberíamos, que lo estamos mimando demasiado, que no deberíamos preocuparnos por ustedes. Ya son adultos y ustedes pueden solitos. No, Eh, o sea, me refiero que como que no han puesto muchas dudas y así. Sí, pero fue Alma, si mal no recuerdo, la que sugirió que tuviéramos esta sesión intermedia y por lo que me dijo, como yo lo entendí, es justamente que no era una cosa tanto de que no entendieran el material o algo así, era sencillamente algo anímico, de que se sentían un poquito abandonados. Entonces la idea es que vean que no están abandonados, pero bueno, también pueden externar sus dudas y también ciertamente es más fácil hacerlo, o sea, que les contestemos, pues no, así, no instantáneamente, pero sí mucho más rápido que en el chat o por vía correo electrónico. Entonces, si ningún otro tutor tiene algo más que decir, que me parece que no. Um, Nada más una cosa que se me ocurrió hasta después, mucho después de que ya habíamos acabado la sesión del miércoles, es que cuando nos preguntaron la diferencia entre ingeniería en computación y ciencias de la computación, que por cierto, cuando yo era estudiante sí se llamaba ingeniería en computación. No sé si todavía sea ingeniería en computación o ya le cambiaron a ingeniería en sistemas computacionales o alguna otra cosa, pero bueno. Salvador hizo la mención de que en ciencias sí nos vamos como a la raíz de las cosas, justamente a la justificación científica de por qué ocurren las cosas, mientras que a los ingenieros les importa obtener resultados inmediatos para cosas concretas. Eso no quiere decir que no les importe la, uh, la razón de ser de las cosas, el por qué. Nada más están más interesados o sea, es que muchas veces sencillamente no tienen tiempo porque están apurados para sacar algo concreto. Y yo sí mencioné que ese aspecto ingenieril sí lo tiene un poco la computación, al menos la práctica, al menos la programación. Y lo que sí no mencioné y que me parece importante es que de todas maneras estemos formados como científicos, o sea que sí vemos conceptos, no necesariamente cosas concretas. A veces vemos los conceptos a través de algo concreto, pero la idea es de que vemos esa cosa, ese concepto a través de una cosa concreta, pero el concepto se aplica a muchísimas otras cosas concretas y también a cosas teóricas.
El ejemplo más clásico es justamente el primer lenguaje de programación. Tenemos que ver un primer lenguaje de programación para que aprendan a programar, pero lo que vemos es que lo que ven es aprender a programar, no un lenguaje de programación. Ven la programación como algo conceptual, como algo que se aplica a todos los lenguajes de programación. Y, y justamente como tenemos eso que en general los ingenieros no tienen, me parece que es justo lo que, un poquito la justificación de que yo decía que tenemos un poquito más de imaginación, porque justamente nos podemos ir más a fondo de las cosas que los ingenieros, o bueno, o estamos entrenados para hacerlo, al menos. Y empíricamente me da la impresión de que somos más contratados los egresados de ciencias de la computación como programadores que los ingenieros, empíricamente, y ciertamente para cosas más innovadoras o más novedosas. No tengo los datos duros, la verdad, o sea, no me he puesto a ver cómo les va a los egresados de ingeniería en computación, pero empíricamente, o sea, en mi experiencia cuando yo trabajaba en la industria y con un montón de egresados que tenemos trabajando en la industria, justamente los egresados de ciencias de la computación son bastante apreciados en la industria y les gustamos a los posibles empleadores porque justo damos más, somos capaces de hacer más cosas que un programador cualquiera. Cualquiera puede aprender a programar. Eventualmente el mundo va a llegar a un punto en que programación se enseñe como leer, escribir, básicamente. O sea, en primaria los niños van a aprender a programar un lenguaje de juguete como Python o algo por el estilo. Pero que todo mundo pueda aprender a programar no quiere decir que todo mundo se pueda ganar la vida siendo programador. Son dos cosas muy distintas. Es, de nuevo, regresando a la analogía de saber manejar carros, que todo mundo pueda aprender a manejar un automóvil no quiere decir que todo mundo pueda ser chofer o piloto de carreras profesionales. O sea, son dos niveles distintos. Entonces, justo aunque hay un montón de programadores en el mundo y en México, la verdad es que la gran mayoría son muy malos, de nuevo, hablando de experiencia propia, o sea, me tocó verlos. Y digo, es anecdótico, pero de verdad, o sea, sí me parece que vale la pena mencionarlo. En mi experiencia, los del TEC de Monterrey eran de los peores porque además de que eran malos, creían que eran buenos, que es lo peor que puede ocurrir. Pero bueno, esa es mi experiencia profesional, aunque por otras personas en la industria no hay mucha, no mucha gente dice que eso no sea, que sea completamente inválido al menos. Pero bueno, y entonces justamente por eso los egresados de la carrera son muy apreciados porque podemos hacer más que un montón de otros programadores. ¿Ok? Entonces me parece que eso era importante mencionar. Pero bueno, fuera de eso, si ningún otro tutor tiene nada que decir, pues vamos de inmediato a comentarios. Pueden ser dudas del propedéutico, de la carrera, de la vida en la facultad, etcétera, pero también pueden ser comentarios de algo que no les esté gustando, algo que no les parezca, vamos, retroalimentación del mismo propedéutico. Entonces, a lo barrido, y si nadie tiene ningún comentario, pues, bueno, más bien en cuanto se acaben los comentarios o las preguntas, pues terminamos la reunión, porque tampoco es pretexto para hacer fiesta. Pregunta Ricardo, ¿es muy necesario utilizar Emacs como editor de código durante la carrera? Y si sí, ¿por qué? No es necesario. A ver, Linux sí es necesario nada más porque la carrera está construida alrededor de Linux. Casi todas las materias lo utilizan. O al menos, por ejemplo, llevar sistemas operativos en Linux se puede, pero ciertamente no va a ser posible con un profesor de la facultad, con alta probabilidad. Y además es un desperdicio, porque en Linux tenemos el código del sistema operativo. Pero que sea necesario utilizar Emacs, no hay el mejor editor, así de la misma manera que no hay el mejor lenguaje de programación. Hay distintas herramientas para distintos problemas. ¿Por qué les damos Emacs? Yo vengo usando Emacs desde el siglo pasado y me he tratado de cambiar varias veces, porque ni crean que me parece que todo el mundo se da cuenta de cuál fue la invitación correcta, Iñaki. Dame un segundo, Alejandro. Me he tratado de cambiar de Emacs, porque aunque sí me gusta mucho, no crean que
me parece perfecto. De todo lo contrario, un montón de cosas de Emacs que me desesperan. Para empezar, que el motor sea Emacs Lisp, que me parece, todos esos lenguajes tipo Lisp, yo nunca he sido fan. Pero es un editor que les permite trabajar con cualquier lenguaje de programación que exista y que pueda existir en el futuro. Y no son muchos los editores que hacen esto. Ahora hay más competencia, pero cuando yo era estudiante, básicamente era Emacs o VI, o VIM, que es el nuevo, VI Improved. Ahora hay otros más, pero, y aunque sí pueden usarse para un montón de lenguajes de programación, en general sí son muy limitados. O sea, de verdad, aprender a programar con Emacs o con VI, la verdad yo los veo como, nosotros usamos Emacs porque es mejor, pero VI es suficientemente bueno también. Y de verdad, si se aprenden a manejar bien Emacs, no necesitan ningún otro editor nunca más en su vida. O sea, ustedes mismos lo pueden extender y lo más probable es que un montón de extensiones ya existan. Es de verdad enorme, o sea, se puede hacer lo que sea, es un sistema operativo en sí mismo Emacs, lo cual tiene también sus desventajas. Entonces, no es de que sea necesario ver Emacs, es les damos la mejor herramienta que nosotros conocemos. Y de verdad, o sea, en algún momento sí discutimos a ver qué otro podría ser, y mencionaron algunos, pero la verdad no le llegan. No quiere decir que tienen que usar Emacs. En particular, también otra razón es de que el primer año van a usar Java como lenguaje de programación, y es mala idea que utilicen un editor específico para Java, como el que viene incluido con Eclipse o el que viene incluido con NetBeans, etcétera, etcétera. Porque entonces justamente se amarran a un editor que funciona para muy pocas cosas, contrario a Emacs que les funciona pues básicamente para todo. Entonces es básicamente eso, pero no es que sea necesario, nada más muchos de nosotros sinceramente creemos que sí es lo mejor. Y entonces por eso se lo damos. Y de verdad, si aprenden a usar bien Emacs, todo es más rápido, todo es muchísimo más rápido. Pero bueno, lo que decía Víctor justamente es básicamente lo mismo, que se puede adaptar a cualquier cosa. Abraham, que no entiende los buffers. Básicamente, Abraham, los buffers en Emacs son los distintos archivos que tienes abiertos en Emacs al mismo tiempo o archivos virtuales. Lo que pasa es que como Emacs es viejísimo, es de los 80s, de un programa que venía a finales de los 70s, buffer literalmente es el espacio en memoria que utiliza. O sea, no estás editando directamente en el disco duro. Básicamente levantas en memoria lo que está en el archivo, eso es lo que editas, y hasta que guardas, eso se refleja en el disco duro. Todos los editores de texto funcionan así, por cierto, en el mundo. Entonces, en buffer es nada más la terminología para los archivos que tienes abiertos. Juan Pablo pregunta, ¿existe algún chat oficial de WhatsApp donde estén los diseños de la computación? Oficial, lo dudo mucho. Entre amigos y entre grupos es muy común. Yo en particular trato de no darle mi teléfono particular a estudiantes, nada más para evitar ni siquiera que haya la posibilidad de cualquier cosa que me pudieran acusar de acoso o una cosa por el estilo. O sea, a otros profesores son mucho más alivianados con eso, tratan de no, o sea, vamos, se llevan muy cercanamente con los alumnos. Yo sí pongo una barrera muy firme, al menos al inicio, justamente para que no haya malentendidos. Mi postura siempre ha sido de que tenemos que portarnos profesionalmente, o sea, eventualmente los alumnos pueden ser amigos de los profesores, a todos nos pasa, está bien, pero sí debe ser algo, vamos, no al inicio. Al inicio los profesores y los alumnos están muy distinguidos y deben estar muy separados. Entonces yo no me siento cómodo dándole mi teléfono a mis estudiantes. Nunca lo he hecho. Y de hecho, es raro que se lo dé a mis ayudantes o a mis tesistas. Pero dependerá del profesor. Lo que sí te puedo decir es que oficial, Juan Pablo, no hay tal cosa. Cada grupo y cada grupito de amigos pues tendrá sus propias reglas, por supuesto. Carlos Emilio pregunta, ¿qué tan recomendable es hacer una partición de disco para tener Windows al mismo tiempo? Si me preguntas a mí, es completamente innecesario, borra Windows. De verdad, a mí me pasó en tercer semestre, que fue cuando instalé Linux, pero hacia quinto, sexto semestre, la necesidad de Windows básicamente desaparece porque no hay nada que quiera hacer con Windows, los programas en Linux funcionan mejor. Hay un par de excepciones.
No tenemos buenos editores de video en Linux, la verdad. O sea, tenemos editores de video, pero no hacen las cosas que hace la suite de Adobe, por ejemplo. Y aún así sí tenemos buenos. Me parece que DaVinci funciona en Linux, por ejemplo. Pero sí hay, o sea, presentando esas cosas muy específicas, como computólogo no necesitas, definitivamente no necesitas Windows, y como usuario de la computadora, hasta hace unos años el único problema eran juegos, y ahorita básicamente todos los juegos de Linux, perdón, de Windows corren en Linux. De hecho, el Steam Deck que acaba de anunciar Valve, corre en Linux, y dicen que básicamente toda la biblioteca de Steam corre ahí. Entonces, yo digo que no es necesario. Obviamente, si no tienen computadora de ustedes, sino que la comparten con la familia, que era lo normal, por ejemplo, cuando yo era estudiante, pues sí es medio mala onda obligar a su familia a usar Linux, ¿no? Pero si nada más son ustedes, yo sí les recomiendo que borren Windows. Les puedo asegurar, bueno, no asegurar, pero un porcentaje importante de ustedes, si no es que la mayoría, va a terminar borrando Windows, porque no hay necesidad de usarlo. Carla Itzel dice, ¿podría recomendarnos algún libro para introducirnos a la programación o a la lógica de programación, algoritmos, etcétera? El libro de Lisa y mío de Introducción a Ciencias de la Computación, el libro de Introducción a Ciencias de la Computación de Amparo, el libro de cualquier profesor de la facultad de los cursos de ICC y de estructuras de datos, por supuesto. Esos son o sea, si entiendes, Carla, nosotros, los profesores de la facultad, muchas veces creamos los libros de texto que llevamos. En particular, yo en mi curso de ICC, por supuesto, uso el libro mío y de Lisa, aunque ya ahorita está desfasado, estoy trabajando en la nueva edición. Y en mi curso de estructuras de datos uso mi libro de estructuras de datos. Esos son los que recomiendo, pero hay muchos más. Ahora, aguas con el problema, Carla, es que justamente es a lo que me refería antes. Los libros de introducción a la programación suelen ser muy malos, porque no nos interesa que sepan programar, todo el mundo sabe programar, nos interesa que se puedan ganar la vida como programadores, incluso aunque a eso no se dediquen. O sea, todos los egresados de la carrera se pueden ganar la vida como programadores, aunque varios elijan no hacerlo, lo hacen de otra forma, se ganan la vida de otra forma, pero todos pueden dedicarse a ser programadores porque todos saben programar bien en general. Hay un par de excepciones, pero son muy raras. Entonces, pues te vamos a recomendar los libros que estén justo, no son introductorios en el sentido de población en general, son introductorios para computólogos, ¿ok? Muchos libros de introducción a la programación utilizan lenguajes de juguete como Python. Es un poco broma esto que digo, Python no es de juguete, pero desde mi punto de vista casi, o sea, ciertamente yo creo que es mala idea como primer lenguaje de programación, por razones que podemos discutir después. Entonces, los libros que recomendaríamos serían justamente los que creamos los profesores de la carrera. Alejandro, perdón, si había visto tu mano, por favor, intercede, pero además interrúmpeme, porque a ti sí te veo, pero a todos los demás no. Entonces, interrúmpeme para ti y para cualquier otro que levante la mano, por favor. Sí, claro. No, yo nada más quería complementar eso que dices. Es bastante valioso que en la facultad tenemos mucha gente que está haciendo el material no nada más adecuado, sino así de la talla de su curso, ¿no? O sea, si toman el curso con Amparo, el libro de Amparo es tal cual hecho para su curso. Si toman con Canek, es para Canek. Pero creo que vale mucho que revisen toda la literatura que hay de los profesores de la carrera simultáneamente, porque cada uno de los profesores, si bien tienen formación muy parecida, pues muchas veces su forma en la que explican las cosas, o en este caso en la que escriben las cosas, pueden variar un poco. Entonces, me parece que está muy padre que complementen, por ejemplo, si están tomando el curso con Canek, que complementen, además de utilizar el primer libro que use él, usen la bibliografía que ya existe de otros profesores, porque les va a, sobre todo cuando empezamos a programar, lo que nos hace falta es mucha práctica. O sea, no nada más lo que dice Canek de que nos formamos como computólogos, ¿no? Además, es muy importante que estemos todo el tiempo programando lo más que podemos. Entonces, esto les va a permitir, sobre todo los ejercicios propuestos que vienen en cada uno de los libros. O sea, si tienen tarea uno con Canek, órale, la acaban y luego se van con la tarea uno de otro libro. Eso yo he visto que le funciona mucho a los alumnos y creo que vale mucho la pena que lo revisen. ¿Alguien más tiene levantada la mano, Alejandro? No. Ok,
Nada más hago la mención de que Alejandro nunca fue alumno mío, y entonces quiero ver si en mis cursos tienen tiempo libre para hacer lo que él dice, que cuando terminen de hacer todo lo que les dejemos, sí, utilicen todo el tiempo libre extra que tengan para lo que Pero, ustedes quieran. pero sí fui tu ayudante. Sí me Sí, sé pues, tus cursos. también, Entonces, no, pero además, todos nuestros libros, o sea, los que creamos los profesores de la licenciatura, a su vez tienen una bibliografía que también, o sea, no está ahí de adorno. Vayan y consúltenla, ¿ok? Entonces, sin duda alguna, o sea, no es, cuando les decimos chequen, cuando cada profesor les decimos chequen mi libro, no es nada más vean mi libro, váyanse al final, ahí está la bibliografía y chequen también la bibliografía, ¿sale? Por cierto, los libros de Amparo y mío están disponibles en la página. Pones la liga, por favor, Alejandro, en Prometeo, la tienda en línea de la facultad. Están las versiones digitales que pueden bajar de una vez y son relativamente baratas en versión digital. Entonces, si quieren empezar a checar esos libros, de una vez vayan haciéndolo. de hecho, ahorita por la pandemia están gratis. Bueno, no sé si Perfecto. todavía. El de No, matemáticas discretas también. al inicio estuvieron gratis y después les volvieron a poner precio distinto de cero, pero de todas maneras cuestan menos de 100 pesos. Y no me acuerdo, a lo mejor los volvieron a bajar a cero por la nueva generación, pero no sé. Y además, digo, nada más para que quede claro, todos los profesores de la facultad que tenemos libros que ustedes pueden comprar, nosotros no recibimos un centavo de ese dinero. O sea, en el momento en que un profesor de la UNAM publica un libro con la UNAM, que es lo que hacemos casi todos, nosotros donamos los derechos automáticamente. Entonces, no escribimos nuestros libros y se los recomendamos para hacerlos ricos. Nadie que dé clases en la UNAM lo hace por querer ser rico. Se los aseguramos. Entonces, nada más me parece importante mencionarlo. Julián pregunta, la sesión anterior mencionó que llevarse la carrera utilizando los computadores de la facultad tiene un buen de desventajas. Bueno, que programación programación tiene un montón de cosas, vamos, muy cuadradas, muy metódicas, muy de paso por paso, pero programación también es un proceso creativo. Toda proporción guardada es como escribir una canción o como esculpir una escultura. Entonces, de repente la inspiración te llega a las 3 de la mañana y entonces te levantas y te pones a programar a las 3 de la mañana, o de hecho lo que a mí me pasaba que yo empezaba a agarrar ritmo, bueno, todavía comienzo a agarrar ritmo a las 11 de la mañana, digo, de la noche, pero cuando era joven, pues me podía seguir hasta las 4 y 5 y todavía el otro día dar clase, ¿no? Ahora ya no. Pero si utilizas las computadoras de la facultad, pues no puedes hacer eso. Ya, además, las computadoras de la facultad pues, no están en el mejor estado, es común que se descompongan mientras las estén usando, etcétera, etcétera. Es un laboratorio que se tiene que estar renovando cada 3 o 4 años y es muchísimo dinero y no siempre conseguimos que nos incluyan en el presupuesto. Entonces, esas son las desventajas principales, Julián. José Manuel pregunta, como experiencia personal propia, ¿qué campo nos recomienda más para especializarnos? Esa pregunta no tiene sentido, José Manuel. O sea, es como que me preguntaras qué tipo de novias o novios recomiendas. No tiene sentido, es tu propio gusto, es lo que a ti te gusta hacer, para lo que tengas vocación, para lo que se te den las cosas. Entonces, yo soy programador, es a lo que me dedico, pero Vero se dedica a inteligencia artificial, en particular a cosas de robotcitos. Vamos, cada profesor tiene su propio campo de estudio, entonces, cada persona, cada ser humano. Entonces, esa es una pregunta que solo tú te puedes contestar. Ahora, las razones ya son distintas. Pero realmente es otra pregunta, entonces mejor avancemos. Víctor contestó que los buffers son sus ventanas. Emilio dice que VI. VI es el editor, no. VI es el dios de los editores, Emacs es el editor de los dioses. Elizabeth dice, no me quedó muy claro el uso de las máquinas virtuales. ¿Me podrían explicar brevemente sobre eso? Básicamente una máquina virtual te permite tener una computadora de mentiras virtual dentro de tu computadora. Entonces, justamente, dentro de Windows, instalas un programa que es una máquina virtual y con eso puedes ejecutar, pues básicamente lo que quieras. O sea, cualquier otro sistema operativo, en particular Linux. Entonces, se los pusimos porque, aunque máquinas virtuales ya no es, digo, sí son muy usadas, pero realmente lo que está
hoy en día en boga es la virtualización, que no es exactamente máquinas virtuales, es parecido, pero se utiliza mucho para que dentro de Linux uno corra varias instancias de Linux, pero de tal manera que no se pelean entre ellas. ¿Sí me entienden? Si esta instancia por alguna razón se muere, las demás instancias no les importa, o sea, siguen ejecutándose sin ningún problema y sin que sean afectadas. Los servicios en la nube, que de esos han de haber oído hablar mucho, justamente en general corren en virtualización. Y si ven canales como en YouTube, como el de Linus Tech Tips, por ejemplo, a mí no me caen, bueno, sí me caen bien, pero es medio desperdiciado porque utilizan Windows. Pero cuando quieren hacer cosas, por ejemplo, tener una supercomputadora que ejecute un montón de sistemas operativos dentro, utilizan Linux para correr Windows dentro de esas computadoras. Entonces, es básicamente para eso les damos, es una embarradita y nada más también agregado al hecho de que, al menos para el propedéutico, le estamos recomendando que utilicen máquinas virtuales. Como ya les dije la reunión pasada, me parece que una vez que acabe el propedéutico, sí tienen suficiente tiempo para instalar Linux y yo sí se lo recomiendo. Daniel dice, en la sección de software para la carrera, ¿qué es Maven? Todavía no lo he descargado. Maven es un sistema de construcción de programas para Java. Es lo que yo uso en mis cursos. No sé los demás profesores de ICC si lo están usando o no, pero al menos si te toca conmigo, lo vas a necesitar. Con otros profesores depende. Julián dice, NeoBeam lo recomienda. Cualquier primo de BIM, de BI o de Emacs es básicamente lo mismo. Entonces, los detalles son no importantes. Entonces, si cualquiera de ellos está bien. Cualquier editor que les permita ser de tal forma que sea el último editor que tengan que usar en su vida. Es la cosa con Emacs. Si aprendes a usar bien Emacs, ya no necesitas usar ningún editor nunca jamás. No tienen idea de lo liberante que es eso. O sea, imagínense que cada vez que cambiaran de lenguaje de programación tuvieran que cambiar de editor, que es el problema que tienen justamente los editores especializados. Y nosotros programamos en todos los lenguajes de programación, como ya se los dije la sesión pasada. Ursúa Cristian dice, ¿qué relación tienen las máquinas virtuales con Linux? Básicamente Linux fue el que comenzó a popularizar lo de virtualización. O sea, todos estos servidores virtuales que existen en la nube, según yo existen en Linux, no en Windows. O sea, Windows, no existen servidores Windows para... no, sí, ya ahora sí existen servidores Windows que pueden correr Linux dentro. Pero sin duda alguna los que dominan son Linux porque funcionan mucho mejor, porque tenemos control absoluto del sistema operativo, porque tenemos el código disponible. Por eso utilizar código abierto es la neta, para computólogos y para programadores en general. Porque o sea, no solo es de que está hecho para programadores, por programadores, sino que podemos ver el código y aprender de él o modificarlo si lo necesitamos. Entonces, esa es la relación. Alguien que no puedo pronunciar su nombre dice, Emacs es un sistema operativo sin un buen editor de texto. Eso es lo que le dicen los que no saben usarlo bien. Etan dice, no entendí muy bien lo de entubar. ¿Qué es? Piping, entubar, es básicamente que la salida estándar de un programa se recibe como la entrada estándar de otro programa. Si ven los comandos en Linux y en Unix, los comandos de la línea de comandos tienen entrada estándar, que es básicamente lo que le podemos escribir con el teclado, y tienen salida estándar, que es básicamente lo que escupe el programa, lo que imprime el programa en la consola. Entonces podemos redirigir la salida estándar de un programa a la entrada estándar de otro programa. El ejemplo clásico es cat, el nombre de un archivo en el sistema de archivos, pipe, barrita, y luego sort, y con eso ordenan el contenido del archivo. La salida estándar de cat, que es el mismo archivo, se recibe como entrada estándar en sort y es lo que ordena. Por cierto, en mis cursos yo los hago trabajar con la entrada y la salida estándar, no sé otros profesores, pero sí es muy importante, es bastante útil. Para cosas de usuario final en general ya no se usa mucho, pero en sistemas es súper útil, lo utiliza todo mundo todavía. Y en Unix es básicamente, está muy arraigado todo lo que es la cultura de Unix. Emiliano es otro de los que no sabe usar bien Emacs. Mario Alberto dice, buenas tardes, profesor, pregunta, ¿cómo se puede poner menor que, mayor que en la terminal, pero mirando hacia arriba
llevo buscando y no encuentro cómo. No sé exactamente a qué te refieras con mirando hacia arriba. ¿Quieres decir circunflejo? Mario Alberto. No estoy viendo el final del chat, entonces, alguien por favor léame el final del chat si Mario Alberto contesta o digan. Dice que sí. Dice que sí. Pues yo lo acabo de escribir. En inglés es Chief F6, en español es un acento. Entonces tienes que poner al GR donde aparece circunflejo. Generalmente está a la derecha de ñ y después dar espacio a una cosa por el estilo. ¿Ok? No sé. Bueno, desde luego tienen que configurar su teclado de manera adecuada. Claro. Porque es clásico que los teclados no están configurados como debe estar, ¿no? Aquí en la disposición. Por cierto, yo generalmente utilizo mi teclado en inglés. No porque crea que tenga una ventaja. Cuando instalaron Linux por primera vez para nuestra generación en la carrera, cambiar la configuración del teclado era una pesadilla. Entonces todos aprendimos a teclear en inglés y sin mirar el teclado, porque lo que decía el teclado no correspondía a lo que salía en la pantalla. Entonces, también es muy importante que aprendan a teclear sin mirar el teclado, lo que se conoce como touch typing en inglés. Hay un montón de videojuegos, algunos en el navegador, que les permite practicar esto, se los recomiendo ampliamente. Alguien pasó una liga a un chat de WhatsApp, me imagino, por lo que les expliqué, yo no me voy a unir, pero por supuesto ustedes éntrenle a lo barrido. Víctor dice que también está Rocket Chat. Adriana Lisset dice, comenta, solo es un comentario. Me encantó que pusieran los trípticos de apoyo sobre LaTeX, Emacs y demás. Me parecen súper prácticos y es muy fácil acostumbrarse a los comandos teniéndolos a la mano. Sí, eso fue ayuda de Carla, una de las participantes en el propedéutico. El tríptico de Emacs existe independientemente de nosotros, pero Emiliano se encargó de hacer justamente una plantilla en LaTeX para hacer trípticos y varios de ellos de ahí los sacamos. Lauritzel puso el link de esos, creo. Iñaki dice, chequen el tutorial de más control HT y el tutorial para usar info control H y H. Sí, por supuesto, vean la ayuda incluida en Emacs. Digo, esa ayuda está escrita como desde los 80s, entonces no se saquen de onda si algunas cosas medio no tienen sentido, pero sí échenle un ojo. Borren Windows, dice Víctor. Emiliano dice que hay grupos de la facultad y de la carrera en Facebook. Hay un canal de Discord y hay grupos de Telegram en la facultad. Ninguno es oficial. Y también dice que borren Windows. Daniela Naomi dice, pero por ejemplo, si la computadora es compartida, ¿sí se recomienda hacer la partición de disco? Pues, si la computadora es compartida, pues no tienes opción, ¿no? Tienes que dejarle a tu familia que siga usando lo que usen. Y puede ser una partición, más bien, sí les recomendamos que instalen Linux. Una opción es hacer la partición. Es medio peligroso, bueno, era peligroso cuando yo era estudiante y todavía unos años después. Ya tiene mucho tiempo que realmente no es peligroso. Lo que termina ocurriendo, o sea, el problema es que lo que termina ocurriendo es que ya que instalaron Linux y Windows al mismo tiempo, luego no pueden entrar a Linux o luego no pueden entrar a Windows y en el peor de los casos no pueden entrar a ninguno de los dos. Los dos sistemas operativos están ahí instalados y están bien, nada más no los pueden iniciar correctamente. Y para reparar eso no es muy complicado, pero sí es escabroso. Tienen que bootear, con un Live CD, Live USB, por ejemplo, el que utilizan para instalar Fedora o Debian, y dar unos comandos ahí para arreglar las cosas. No es, vamos, tiene reparación, pero no es trivial. De todas maneras, sí, yo sí les recomiendo que instalen Linux. Ahora, no tienen que particionar el disco duro. También pueden comprar un disco duro externo e instalar Linux ahí. Y entonces la computadora de su familia queda completamente protegida. Y el disco duro externo no es muy caro. Si no lo compran de estado sólido, sino que sea mecánico, es de hecho relativamente barato. 500 gigas bastan y sobran para instalar y usar Linux, especialmente para lo que usamos en la carrera. Entonces, no es que recomendemos particionar, Daniela, es que recomendamos instalar. Ahora, particionar, si no tienen los medios de comprar un disco duro externo, también pueden particionar.
nada más tengan en cuenta que pueden caer en problemas, pero justamente si lo hacen cuando acabe el propedéutico, probablemente tengan tiempo para repararlo antes de que empiecen las clases. Es básicamente lo que dice Víctor. Alejandro Yo les dice, recomendaría que hicieran un respaldo de la información de su familia, porque si algo malo pasa, lo peor que puede pasar es que vuelvan a instalar incluso Windows desde cero, y la verdad es que no tiene nada de malo. Lo malo es que se va a perder su información. Entonces, si tienen ahí las fotos de su mamá de cuando ustedes eran bebés, no se la van a acabar, ¿no? Entonces, respalden su información y ya luego ya pueden intentar hacer la partición o instalar Linux o como ustedes gusten, ¿no? independientemente si tienen información en la computadora, aunque nada más ustedes la usen, respáldenla. Y lo que dice Alejandro es muy importante. Básicamente sí, respáldenla. Nada más eso. Alejandro dice, ¿sabe cómo puedo activar Windows sin pagar? Eso es piratería, Alejandro. Piratería de software. La mayor parte de nosotros, bueno, de los egresados de la carrera se dedican a vivir su vida como desarrolladores de software. No condenamos la piratería. Ahora, si se meten a eBay, etcétera, pueden encontrar licencias de Windows muy baratas, de menos de 100 pesos. Esto no es piratería, pero tampoco es 100% legal. Básicamente lo que ocurre es que compañías compran, generalmente compañías enormes o gobiernos del mundo compran licencias de Windows al mayoreo en los miles, y pues sobran muchas de estas licencias y las venden en eBay. Sí funcionan, son legales, o sea, los que están violando la ley son los que las venden, ustedes no por comprarlas. Esa es una manera. Pero si tienen una computadora que vino con Windows, debe ser activable sin ningún problema en su computadora. Pero perdón Alejandro, no condenamos la piratería de ninguna manera. Y los juegos en Steam son muy baratos, la verdad, especialmente si están en la barata de invierno o cosas así, en la venta de invierno, de verano. Entonces, y además, justamente una de las ventajas de usar Linux es que todo el software es libre y gratuito en general. Entonces, la piratería no tiene cabida en lo que nosotros hacemos. ¿Vas, Alejandro? Solo quería decir que, pues, si ya tienes una computadora, ya pagaste por Windows. Porque te obligaron casi casi. Es muy raro poder encontrar una computadora sin sistema operativo. Por lo general son mucho más baratas. Yo he podido comprar un par en la vida. O bueno, también pueden armar su compu. Entonces, pues, ahí ya se ahorran el gasto del sistema operativo. Pero tu computadora seguramente venía con un Windows. Pues ahora justo que vas a tener tiempo, yo lo que te recomiendo es que con un Live CD de Linux intentes acceder al pedazo de supongo que es en el disco duro, donde viene la licencia de tu Windows. O sea, échate una googleada y ahí vas a encontrar comandos que tú puedes introducir en la terminal y hasta que encuentres la licencia original que venía con tu computadora. En cualquier otro caso, pues como dice Canek, ¿no? También en Amazon ya venden las licencias de Windows y de hecho ya no estoy seguro de que sean tan ilegales. O sea, puede ser que incluso sí sean vendidas por Microsoft a través de Amazon. Y sí son muy baratas. Entonces, pues yo creo que hay opciones. Nada más de lo que dice Alejandro, una tangente. Casi, me imagino que la mayor parte de ustedes usan laptops y está bien, pero de verdad, como programadores profesionales, si a eso se dedican, van a trabajar en una máquina de escritorio, porque así son las oficinas. Algún día todo el mundo va a regresar a oficinas, pero además, de todas maneras, como programador, tener una computadora potente siempre tiene sus ventajas. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de armar su propia computadora, yo les recomiendo, el ejercicio es bastante útil. En la facultad no vemos casi nada de fierritos, entonces que al menos eso conozcan de hardware. Y además se ahorran Windows justamente, entonces es una ventaja. El SIG, como texto de introducción, ese es el de Haskell, perdón, el de Scheme, ¿no? ¿Es el del alquimista, Víctor? ¿El zip? ¿Me parece? ¿Cuál zip? El libro de programación. No sé, pero para Haskell está también el de Real Sí, World Haskell. es el Structure Interpretation of Computer Programs. Es el del alquimista, el de Scheme. A mí no me gusta. O sea, hay mucha gente que le encanta.
A mí no me gusta en particular porque es Scheme, que es un libro tipo Lisp. Perdón, es un lenguaje de programación tipo Lisp que yo nunca he sido fan. De los lenguajes funcionales, a mí los que me gustan son como Haskell. Haskell es un lenguaje de programación en forma. Scheme también, pero sin duda alguna es mucho más limitado. Ahora, el libro es muy bueno. El del alquimista es un libro muy, muy bueno, pero yo no lo recomendaría. Tiene ejercicios muy interesantes, pero justamente hay un montón de cosas que es de gustos. O sea, si tienen acceso al libro, porque además ni siquiera es barato, pues sí lo pueden usar, pero yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo, pero también concedo que hay muchísima gente que sí lo recomienda. Víctor tiene ahí un comentario, Emiliano se ríe, Iñaki también recomienda el SIG. Yo aprendí a programar con BASIC, que está demostrado científicamente que causa daño cerebral. Entonces, se puede aprender a programar con cualquier lenguaje de programación y con cualquier libro más o menos decente. Yo no recomiendo el SIG, pero si lo quieren usar está bien. Lo que a ustedes les funcione. Nada más o sea, ¿a qué se quieren dedicar? O sea, ¿cuál es la idea de aprender a programar? Y justamente, bueno, no, esa ya es mi opinión personal. A mí, yo no soy gran fan del libro del alquimista, pero un montón de gente le encanta. José David pregunta, ¿nos pueden recomendar libros de matemáticas para ciencias aplicadas y álgebra superior? Híjole, bueno, en particular ciencias aplicadas no, pero álgebra superior está el de los Cuatro Fantásticos, ¿no? O sea que es básicamente extender la recomendación de los libros de profesores de la facultad. El libro de los Cuatro Fantásticos es de profesores de la facultad. Hay un montón. Nosotros, o sea, podemos darte nuestras opiniones, la verdad yo ya ni me acuerdo, pero te podemos dar nuestras opiniones personales, pero más bien esa pregunta se la tienen que hacer a los profesores de matemáticas. Aunque ahí está Aide recomendando el de Carmen Gómez. Luis Manuel pregunta, ¿cuál lenguaje es el ideal para introducirse a la programación y por qué Python es mala idea? Primero, que Python sea mala idea es una creencia mía, no es ley, no está escrito en piedra. Hay gente que dice que Python es la mejor. ¿Cuál es el lenguaje ideal? No hay lenguaje ideal, hay un primer lenguaje. Es como preguntar, ¿cuál es el lenguaje humano ideal para aprender a comunicarse como ser humano? O sea, por definición, la pregunta no tiene sentido. Es el que te tocó, básicamente. Y cualquier lenguaje de programación puede utilizarse para aprender a programar. Ahora, de nuevo, Python me parece un muy buen lenguaje de programación primerizo para gente que no se va a dedicar a ser programadora. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué yo creo que Python es una mala idea? Porque es un lenguaje que no escala. Sí es utilizado en la industria, pero no crean que tanto. O sea, Java le gana de calle. Y además, incluso en las preferencias de programadores, Java sigue estando arriba. Bueno, al menos lo estaba hasta hace unas semanas que salió el reporte del último año. Rust está ganando muchísimo terreno en eso. C sigue siendo de los preferidos de todas maneras. ¿Por qué Python nos parece mala idea varios profesores? No todos, por cierto, hay profesores que les gustaría que Python fuera el primer lenguaje de programación. A mí la analogía que me gusta usar es, de nuevo, una de carros. O sea, si quieres ser piloto de carreras profesional, no aprendes a manejar en un carro de transmisión automática. Aprendes a manejar en un carro de transmisión manual porque te da más control sobre la aceleración del carro. Es lo mismo. Python hace demasiadas cosas por ti. Java hace un montón de cosas por el programador, pero esas me parece, a mí, a muchos profesores de la carrera, que son las correctas, en particular el manejo de la memoria. Python maneja muchísimas cosas más y además no escala. Entonces, básicamente o sea, nada más sabiendo bien Java ya consigues trabajo en quinto semestre, que algunos compañeros de ustedes, por cierto, es lo que hacen, nada más terminen la carrera, por favor. Con Python no es suficiente. Con nada más sabiendo Python te va a ser más difícil encontrar trabajo. Básicamente esas son las razones que tenemos. No sé qué quiere decir Mepper. Aitzel también recomienda las notas de Lucy. De Mepper nuevo. es de ¿me perdonas? ¿Perdón? Que Mepper es de ¿me perdonas? Ah, ya no hablo joven, Víctor. De lo que dice Aide, de nuevo, todos los materiales que producimos los profesores, o
sea, lo que están leyendo el propedéutico lo escribimos nosotros. O sea, de nuevo, nosotros creamos todos nuestros materiales. Bueno, no todos, pero sí creamos muchos de nuestros materiales. Entonces, sí, cualquier cosa que produzcan los profesores de la carrera y de la facultad en general, consúmanlos. Víctor comenta justamente de SMPER. Aide deben estar a lo mejor en la página, en la tienda de la facultad, no sé. Alejandro puso una liga, sí, puso las ligas a los libros, algunos de los libros que recomendábamos y da algunas instrucciones. Víctor menciona teoría de la computación y dice que no es cierto, no entiendo qué quieres decir, Víctor, pero bueno. Es que ya fue hace mucho, Canek. Ok, no Se importa. perdió el contexto. Alejandro menciona el manual que también está el manual anterior que también está en la tienda virtual de la facultad. Víctor y Emiliano están divirtiéndose. Mario Alberto dice que sí. Emiliano, ajá, lo de escribir circunflejo. Sergio Medina dice, Typing Club es una gran página para aprender a teclear sin ver. De nuevo, aprender a teclear rápido en el teclado es una cosa muy importante como estudiante universitario, pero sin duda alguna como programador. Yo en la secundaria como taller tuve artes plásticas y fue la pérdida del mundo más grande del universo. De haberlo sabido me hubiera metido a taquimecanografía. Además ahí estaban todas las chavas, entonces no sé en qué estaba pensando. Pero bueno. Ian pregunta, ¿será necesario instalar VMware? Los zip que están en el drive son los mismos de la página, ¿eh? No es cierto. Los zip que están en el drive son más nuevos, están actualizados, me parece. ¿Es necesario instalar VMware? Si puedes instalar Linux, mejor. Pero ahorita en el propedéutico, si ya tienes prisa, pues instalarlo con VMware es más fácil, ¿ok? Y le recomendamos las imágenes en Drive, son más nuevas. No he actualizado las de la página oficial, pero los del Drive eran las mismas, ahora están más actualizadas. Abraham pregunta, ¿este conocimiento se puede aplicar a la seguridad informática? No sé qué conocimiento mencionas, Abraham, pero todo se puede aplicar a la seguridad en cómputo. En particular, en general, Linux es más seguro que Windows, por cierto. No sé exactamente en qué contexto hiciste la pregunta. Si ahorita veo que ahondaste en el tema, pues regreso a él. Alejandro comenta algo. Todo lo que vemos en la carrera. Tenemos una materia especial de seguridad en cómputo, ¿no? Me parece. Sí, y hay yo gente... la tomé, se llama análisis de malware, bueno, de software malintencionado. Está muy buena, la da un ingeniero, él trabaja en el CECADET y vale mucho la pena. Obviamente, como todas las materias en la carrera, y yo creo que en todas las universidades son bastante introductorias, no te vas a volver experto en seguridad informática solo por llevar una optativa, pero te da muy buenas bases para que si te interesa algo más en particular de esa área, pues sí, te claves y te metas. Además, como él trabaja en CECADET, me parece que también tienes oportunidad de irte de becario en algún momento. Entonces, sí hay alguna materia o dos. También la gente que está en DGCIP, que antes era de GESCA, bueno, ya no sé si se sigue llamando DGCIP porque le cambian el nombre cada 5 minutos. Y toda esa gente ellos son los que manejan el acceso a la red en la UNAM en general. Entonces, esos también manejan muy bien lo de seguridad. Tenemos egresados que se dedican a lo de seguridad. Dicho todo sea eso, Linus Torvalds, el creador de Linux, históricamente siempre ha dicho que no le da prioridad a los bugs, a los errores que hay de seguridad, porque según él, los errores de seguridad son errores. O sea, si uno programa bien, automáticamente en general la seguridad está cubierta. Justamente es una de las cosas que viene con programar bien. Pero bueno, tiene que ver con ingeniería de software, justamente como lo dice Víctor, tiene que ver con el lenguaje de programación que uno está usando, tiene que ver con las prácticas de programación. Pero vamos, o sea, seguridad en cómputo sí es muy importante, pero pues en el fondo es programar bien. Y si lo haces bien, en general, están cubierto un porcentaje de seguridad bastante amplio. ¿Ok? Alejandro dice que quemó 3 ventiladores. ¿Cómo quemas ventiladores? Según yo, los conectas de cualquier forma y función.
Víctor dice que el 90% de lo que ves en CC no sirve en el área de seguridad. Yo digo que justamente lo contrario, que los conceptos que vemos de programación cubren el 90% de lo necesario para seguridad. Lo que pasa es que no lo vemos como seguridad porque pues es programar bien. La cosa de seguridad es que el software lo escriben mal mucha gente. ¿Ok? Emiliano comenta, si mi laptop tiene 2 ranuras para SSD y en una tengo Windows y en otra Linux, ¿puedo tener los mismos problemas relacionados los SSO que con un disco duro particionado? Sí. Emiliano, el problema es que particionar son 2 puntos de quiebre, o sea, 2 puntos de error. Uno es que hay un error al particionar y otro es que hay un error al instalar el inicializador. Básicamente lo que hace que inicie Linux o Windows. Si lo tienes en discos duros distintos, eliminas el posible error de particionar, pero el otro sigue activo. ¿Ok? Entonces sí, de todas maneras pueden pasar esos problemas. Iomu dice, el zip está en internet. Técnicamente todos los libros están en internet, chavos, eso es ilegal. ¿Ok? No les voy a decir que no lo hagan, pero tengan claro que es ilegal, que bajar libros de quién sabe dónde, pues sí se puede hacer, pero es ilegal, es como piratear música, es como piratear películas. No me voy a meter en la discusión de si es algo ético o no ético, en qué caso se vale, si los estudiantes que no tienen dinero de alguna manera se justifica que puedan hacer eso, además, o sea, sí, todo está en internet, no quiere decir que todo lo tengan que bajar de internet. Ah, ¿puedo decir algo sobre eso? Claro, Víctor. También, o sea, sí, pero hay unos libros que la UNAM les da con su cuenta de biblioteca digital. Por ejemplo, de Springer puedes descargar algunos libros y así. Perfecto. No, sí, o sea, si es legal, sí, échenselo. Todo. Sí, ahorita les pongo la liga para que se conecten a la de Gbiblio con su número de cuenta. Tienen acceso a las bibliotecas, porque no nada más es uno. Son muchas bibliotecas bueno, la universidad tiene convenio con muchas editoriales y algunas revistas. Ah, Entonces tienen mucho material que pueden descargar con su cuenta. claro. ¿Qué ibas a decir, Karen? No, lo que pasa es que vi un comentario de Víctor que decía que no habría problema porque puedes decidir cuál disco iniciar. Y tiene razón, Víctor, pero entonces hay que instalar Linux de forma especializada para que justamente no instale Group o cualquier otro inicializador para decidir sistema operativo. Y según yo no es trivial. Entonces, si lo instalan en un disco duro aparte, sí se pueden evitar el problema, pero hacer la instalación de esa manera es un poco más complicado. Emiliano, Ya les puse la liga. Nada más sí les recomiendo que lo usen, porque se me hace que la universidad paga un varo al año para tener estos accesos y nadie sabe. Yo una vez le pregunté a una bibliotecaria de Limas y no me quiso decir cuánto pagaba la universidad al año por es una tener lana. estos accesos. Sí, seguro. Sí, es una lana. Muchachos, por favor, vamos a pararle aquí a los comentarios. Vamos a tratar de acabar los que ya están, porque ya son las 3. Emiliano puso una cita de Dijkstra que es muy importante. Es prácticamente imposible enseñar a programar bien para estudiantes que hayan tenido una exposición a BASIC. Es posiblemente que muchos programadores hayan sido mentalmente mutilados más allá de la esperanza de regeneración. Pero bueno. En MIT usan Python para aprender. O sea, whatever. No somos MIT, somos la UNAM. Alma dice que chido Rust es muy padre. Python es lentísimo, ¿cierto? Son RGB los ventiladores que quemó Alejandro. No quemen ventiladores, muchachos. Alto a la violencia contra ventiladores. Que está legalmente el zip en internet, está chido. A mí no me gusta, ya se los dije. Si ustedes lo quieren usar, úsenlo. Puedo llenar mi drive que viene con el correo institucional con 200 gigabytes y nadie me va a decir nada. José David, según yo tenemos límite, espacio ilimitado en el drive con la cuenta de la UNAM. Es una de las grandes ventajas que tenemos. Según yo, la verdad no he tratado de bajar. ¿Vas a bajar 200 gigas de qué? Imágenes de CDs de instalación de Linux. Alejandro dice, no es ilegal si no nos ven. No, sí es ilegal, Alejandro. Eso, o sea, si no es ilegal, no es ilegal, pero si es ilegal, es ilegal. No hay
Hay algunas cosas que son grises, pero no de que si no, o sea, no deja de ser ilegal si no nos cachan, ¿ok? Alejandro ya puso la liga a servicios bibliotecarios. Pues ya me lo acabé muy rápido, porque sí eran básicamente que ya estaban echando cotorreo algunos, que no es la razón de esta reunión. Entonces vamos a pararle aquí, muchachos. Vamos a tener una última reunión cuando termine el propedéutico. De todas maneras, el chat sigue abierto, nos pueden hacer dudas por correos, y pues yo me tengo que ir corriendo. Entonces voy a detener ya la grabación, a menos que alguien tenga algo más que decir. Yo nada más quiero hacer un último comentario. Vas. Para complementar lo del Drive, yo estoy revisando y tengo 65.14 GB utilizados de mi Drive de ciencias. Entonces sí, hay muchísimo espacio que pueden usar y obviamente está ocupado desde hace un año que empezó la pandemia por todos los videos de mis clases y ayudantías que he dado en año y medio. Entonces es útil. Lo que pasa es que en videos también los pueden subir a YouTube. O sea, no tienen que usar su cuenta. Los videos de mis cursos están en YouTube y ahí obviamente no hay límite de espacio. Y además los pueden hacer privados si no quieren que nadie más los vea. Pero también tienen el Drive, sin duda alguna. ¿Sale? Bueno, si ya no hay nada más que decir, vamos a pararle aquí, muchachos. Está el chat, está el correo. Nos vamos a tener una nueva reunión. Más bien, vamos a tener una última reunión para cerrar el propedéutico. Mucha suerte con lo que tengan y pues voy a detener la grabación.